Buenas tardes, gracias por unirse a la conferencia especial del día de hoy. Vamos a dar 2 minutos para que ingrese la gran cantidad de estudiantes y damos inicio a la conferencia de la tarde de hoy con el arquitecto Alejandro Fonseca. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a una conferencia especial de ISMUS. El día de hoy el arquitecto Alejandro Fonseca, que gentilmente nos ha acompañado en varias clases, varios ciclos de conferencia y varias conferencias de los martes de ISMUS, nos presentará hoy la conferencia Diseño Corporativo. Bienvenido, arquitecto. Él se encuentra en el salón de conferencias desde ISMUS con las estudiantes de la clase actual que él está brindando y les damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me escuchan bien, Eduardo, ¿cierto? Sí, correcto, lo escuchamos bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Siempre pues un placer dictar o compartir con ustedes este tipo de espacios, este tipo, digamos, de proyectos o experiencias pues que uno va recogiendo, digamos, en su labor profesional, y que pues también para uno es un placer estar compartiendo con ustedes también a nivel de docencia. Hoy nosotros vamos a hablar o vamos a tratar un tema, y es el diseño corporativo. Muchas veces, tanto desde los frentes de arquitectura, desde el tema también de interiorismo, incluso desde la parte de diseño industrial, se vienen desarrollando o se vienen cada vez integrando muchísimo más toda una cantidad de tendencias de diseño que nos ayudan a nosotros a enfocar o encaminar una serie de esfuerzos absolutamente llevados a un espacio construido, a un espacio muy importante o predominante, en el cual pasamos también una cantidad de tiempo bastante importante, que son las oficinas. Muchas veces nosotros estamos durante todo el día, digamos que durante en un espacio, digamos, de trabajo, unas 8, 9, 10, 12 horas, durante 5, prácticamente 7 días a la semana. Por lo tanto, ese tipo de espacios cada vez a nivel de diseño se van volviendo muy predominantes y muy importantes para que tengan un desarrollo absolutamente integral. Ahora bien, con el tema de la pandemia, y en este momento ya también post pandemia, pues digamos que hay todavía algunos rezagos, digamos, a nivel de requerimientos de bioseguridad, o una cantidad de elementos incluso que se terminaron incorporando y se terminaron fijando por todos los temas de seguridad. Esto también generó una especie, llamémoslo como de evolución sustancialmente cualitativa, perdón, más que la parte cuantitativa, reduciendo un poco los espacios, pero volviéndolos o generándoles un cierto nivel de calidad diferente. Por lo tanto, en estos días, hablando con una serie de profesores también y compartiendo una cantidad de experiencias con profesores que vienen de, digamos, de diferentes sectores o incluso que vienen de diferentes países, hablábamos sobre algo bastante importante en la arquitectura interior, que también pasa en el diseño industrial y también pasa en la arquitectura de grandes edificaciones, y es la parte del concepto. Hablábamos que la arquitectura interior, precisamente por este énfasis o por esta unión que se tiene con los espacios de trabajo, y que muchas veces tienen una predominancia o tienen un enfoque que se ve absolutamente integrado con un espíritu o con una noción. Ahora, como las oficinas siempre tienen un espíritu de marca, siempre tienen algunos principios o algunos criterios o fortalezas que se ven representados en las empresas, es absolutamente, llamémoslo como productivo, enriquecedor para un diseño, poder derivar un concepto de este tipo de empresas, de este tipo de marcas, para poderlos aterrizar en lo que llamamos nosotros un concepto arquitectónico, y a partir de él poder estar evolucionándolo durante toda una fase de diseño y poder llegar un poquito más allá. Entonces, la primera pregunta que surge y que hemos visto, digamos, en este tipo de casos, es finalmente qué es un concepto. Y vemos que puede ser una imagen, puede ser un diseño, puede ser un símbolo, una idea, una caracterización de algo que en el latín viene a ser o viene a llamarse como algo concebido, es decir,
es una idea absolutamente subjetiva. Y cuando nosotros llegamos y tomamos este concepto, que es como este espíritu de cada una de estas empresas, que queremos llevar y lo queremos volver un tangible, vemos que nos toca dar ese paso o esa transición dentro de esa idea subjetiva a poder sustraer algunos elementos que sean objetivos y poderlos aplicar dentro de. Por lo tanto, hay dos tipos de valores que se derivan de ahí. Algunos a nivel absolutamente estético, algunos otros muy enfocados a la parte funcional. Vemos incluso desarrollos de vehículos, vemos desarrollos de arquitectura, entre otros, que se derivan, por ejemplo, de un tema de un ave o de un tema de pronto cultural o un tema de algún objeto y de alguna manera también incluso llegan a influir en la función de este tipo, digamos, de equipos o este tipo de herramientas o el tipo, digamos, de arquitectura que surge a través de este. Dentro de todo este ecosistema encontramos temas de significados, de hitos, temas incluso mecánicos como lo que estamos hablando, temas geométricos, temas de actividad, es decir, hay muchos. Ahora, cuando hacemos esta subtracción de este tipo de conceptos para poderle generar para poder identificar ese espíritu que solamente le corresponde a esta empresa o le corresponde a esta firma, que muchas veces también está contextualizado a pesar de que sea una firma global en algunos elementos locales, cogemos y encontramos todas estas formas, naturaleza, colores, etcétera, y de ahí vemos que cada uno de estos pueden llegar a tener como una especie de nodos en los cuales cada vez que disgregamos y vamos un poquito más allá, podemos empezar a identificar otros que están, digamos, en un segundo margen. Cuando identificamos estos que están en un segundo margen, seguramente algunas formas, si el logo nos ofrece, por ejemplo, que sean unas figuras que sean diagonales o algunas figuras redondeadas, o tenemos una cantidad de líneas o de círculos o de cualquier elemento, por ejemplo, ponerles, digamos, solamente el caso de un caso, vemos que muchos de estos empiezan a surgir y que se empiezan a conectar unos a los otros con base en esos elementos que sean predominantes. Llega dentro de la labor de priorización cuando uno establece una estrategia, casi que está también generando una renuncia a ciertos elementos que de pronto no llegaron a ser tan relativos o tan representativos. Ya bien sea porque sí, la marca es esto, el espíritu, digamos, de una empresa lleva, digamos, como cierto nivel de identidad con algunos de estos criterios, pero hay algunos otros muchísimos que de pronto no. Entonces, esta priorización lo que nos lleva es, una vez reunidos, es poder emitir una especie de concepto que muchas veces es ese paso entre ese intangible inicial que nosotros estuvimos viendo y ese tangible absolutamente, llamémoslo, transformado en arquitectura, que es finalmente lo que nosotros queremos llegar. Por eso ese concepto muchas veces es esa unión entre lo tangible y lo intangible. Dentro de los talleres y muchas veces y absolutamente siempre, perdón, dentro de la práctica profesional, desarrollamos lo que llamamos un look and feel o un mood board, que es básicamente coger ese tipo de concepto, de criterios que se volvieron un concepto y poderlos llevar de una forma gráfica, tanto las formas, intenciones, colores, texturas, etcétera, a un cuadro o a unas imágenes que nos llevan a nosotros a empezar a implementarlos desde una transición desde lo intangible a lo tangible en algunos referentes que nuevamente nosotros priorizamos y nos van a servir de paleta de diseño en el momento en el cual nosotros arrancamos un diseño. Entonces, si se fijan también durante todo este paso, durante todo este proceso, básicamente lo que estamos haciendo acá es sustrayendo o identificando la naturaleza o la espiritualidad, digamos, de una empresa, cuál es el espíritu de esta, estamos sustrayendo algunos conceptos, los estamos aplicando o estamos abriendo toda una gama de herramientas y luego estamos priorizando esas herramientas en la medida que las estamos aplicando a un diseño. Si este ejercicio es absolutamente consistente, lo que vamos a tener acá es que cuando lo apliquemos al diseño, no solamente va a ser absolutamente enriquecido, va a ser absolutamente consistente todo el proceso, por lo tanto vamos a estar hablando lo que la marca nos está diciendo. Y ese espacio va a generar identidad absolutamente sobre los usuarios que están utilizando. Estos son unos ejemplos a nivel conceptual, ya vamos a ver algunos también del sector real, pero este es el ejemplo de algunos estudiantes también que tuvimos acá. El caso de Ana Alegret, por ejemplo, con
una marca colombiana que se ha expandido también por varios países del mundo que se llama Rappi, que es muy similar a la marca de ustedes que se llama Globo, una cantidad de servicios que sean de restaurante, incluso también la gente puede llegar a pedir que les ayuden hasta a sacar el perro y el Rappi tendero ahí, básicamente lo que uno, la transacción digamos ahí es por el tiempo que la persona le brinda un tipo de servicio. Entonces ella empezó a coger Rappi, se dio cuenta que los servicios se daban en la calle, por eso el concepto de street, que había una cantidad de servicios bastante amplia, hasta incluso favores, comprar diferentes, digamos, cosas, hasta tiquetes aéreos, hay absolutamente todo. Y se dio cuenta que había otro concepto muy importante llamado market. Entonces su concepto realmente fue street market y su look and feel o todo su desarrollo, digamos, estético, empezó a sustraer algunos elementos que eran urbanos y eran de mercado y eran de calle y los empezó a consolidar en su mood board y finalmente su diseño contenía algunos elementos como el tema de ladrillo, como una iluminación retroiluminada, como elementos metálicos, como rejas, como una cantidad de elementos urbanos. Por lo tanto, cuando una persona, y yéndonos por ejemplo al render, cuando un usuario, cuando estamos viendo todo el tema de la exposición incluso ante los jurados, pues esa oficina de Rappi uno le cambia el letrero por otra empresa y pues ya deja de ser consistente. ¿Por qué? Porque ese diseño que se desarrolló venía, digamos, desde toda esa fase de análisis y entendimiento de mood board y de elementos que, digamos, constituían la marca. Lo mismo tuvimos con un caso que era Spotify. Pili, una estudiante también hace unos años, hoy empezó a sustraer todos los temas de sonido y algunos elementos, y también en cada uno de sus espacios, por ejemplo, la recepción, diseñó toda una pasarela, como si fuera una especie de backstage, entendamos, digamos, ese espacio como un espacio no de música, o sea, no de show, sino el backstage del show, en el cual quería que llegaran todos los trabajadores, se sintieran como parte de ese equipo, que llegan a soportar a un artista, veían la alfombra, veían como esos elementos de muro subían y eran como algunas especies, digamos, de sonido que vibraba dentro de las oficinas. Por lo tanto, digamos que en ese tipo de casos resulta, nuevamente les digo, ustedes cambian el de Rappi por el de Spotify y son absolutamente, llegarían a ser inconsistentes porque son dos diseños independientes. U otros casos, como el caso de Under Armour, que tenía un concepto de limitless minerals, y era justamente porque esos minerales salían de algunos tejidos, de la ropa y demás, y los que empezó a llevar, digamos, la estudiante hacia la misma arquitectura. Y otro de Cristina Restrepo, en este caso el concepto, un concepto bastante interesante, se llama Canvas Boost. Entonces acá lo que hicimos fue tener un canvas que es como una especie de lienzo, porque pues todas las suites de Adobe lo que generan es como una especie de lienzo para que la gente trabaje bajo diferentes modalidades, y el Boost que resulta ser como ese potencial que es lo que la plataforma quiere la gente haga una vez pueden utilizar sus herramientas, sea Premiere, sea Photoshop, sea Corel, etc. Por lo tanto, el diseño y toda la sustracción empezó también nuevamente a enfocar en unas formas que se construían, en una recepción que tenía también unas diagonales, que tenían, digamos, algunas formas bastante específicas. Ahora, esto digamos que a nivel de concepto, a nivel generacional, también hay una influencia bastante grande. Por lo tanto, cada diseño que se va desarrollando no solamente está contextualizado también a esa espiritualidad, sino también a una generación con la cual se está diseñando. Ahorita esta confluencia de lo que es una generación o que lo que son varias generaciones, algunas de estas que ya se están prácticamente retirando del mercado, como los baby boomers, también habían generado como cierto nivel de dinámica. Es una generación, digamos que un poco más típica, unos espacios mucho más cerrados, tipos de puestos de trabajo gigantes, y eso ya se ha venido, digamos, como reescribiendo, pues digamos que bastante de unas generaciones para atrás. La generación X que estaba ya empezaron a tener como cierto nivel de contacto con la tecnología, no fueron absolutamente nada nativos, los puestos de trabajo se fueron reduciendo, digamos, en su tamaño, se volvieron zonas más colaborativas. Tenemos después de esto la generación millennial, la cual ahorita es gran parte, digamos, de la fuerza laboral. Esta generación pues también estuvo absolutamente, llamémoslo, enfocada en temas, digamos, de tecnología.
fueron los que empezaron a tener como toda esta introducción grande con la parte tecnológica, y finalmente los centennials, que en este momento son esa primera generación que está en este momento adentrándose, que son absolutamente nativos a nivel de tecnología y que también vienen a generar como cambios en los espacios. Por lo tanto, si nosotros cogemos tanto ese tema generacional, incluso ahorita también vendría a tener una tercera variante, que es el tema post-pandémico. Pero si cogemos el tema del espíritu, el tema del concepto, cogemos la parte también muy importante de, de las generaciones y cogemos también toda esta sección importante de la pandemia y demás, pues vamos a tener unos diseños que están empezando a revolucionar los diferentes espacios. ¿Cómo? Hay algunos espacios que se están cambiando a nivel de jerarquía, hay espacios que se están cambiando a nivel de lo que es privado a lo que es público, algunos espacios no territoriales, es decir, espacios absolutamente comunales. Y si no lo llevamos a otro tipo, digamos, de sectores, fíjense también, hay veces de pronto uno da como, llamémoslo como por sentado lo que tiene en cierto momento. Por ejemplo, hace 40 años o 50 años de pronto no hubieran tenido el auge que hoy tienen los hostales, donde la gente pues también puede compartir hasta habitaciones de 8 personas con camarotes y con una cantidad, digamos, de servicios. Entonces, ese tipo de cosas han empezado a evolucionar. Las oficinas hoy ya no es como mi espacio y mi sala de reuniones, sino pues son espacios absolutamente de todos. Incluso ya el mismo puesto de trabajo en muchos casos se ha disuelto y es un puesto de trabajo y la gente llega a trabajar en cualquier lugar. Y para esto surgen una cantidad de espacios flexibles. Entonces, el fenómeno de espacios no territoriales, el tema de las estructuras que se adaptan a los empleados, entonces vemos que la arquitectura también se modifica bastante. Todo lo que se representa el mundo móvil y las áreas informales como corredores y demás que se adaptan. Y el puesto de trabajo adicional que reemplaza por mobiliario. Por ejemplo, vemos también que esto no solamente en el sector corporativo, vemos también el sector educativo. Vemos, por ejemplo, salas de reuniones que pueden llegar a tener un mobiliario que no necesariamente tiene que ser el mobiliario fijo con una silla absolutamente ergonómica para que la gente esté allá todo el día, sino que sencillamente sea para que las reuniones y se promueven que las reuniones sean lo más itinerantes para que el tiempo de la gente sea lo más efectivo posible. Vemos metodologías de gerencia de proyectos como Scrum, que lo que buscan es esa agilidad. Vemos que el mobiliario puede llegar a ser este tipo de honguitos como para que la gente se sienta un poco más informal, promueva también la creatividad y pueda llegar a evolucionar, pues digamos, o tener una dinámica de una reunión diferente. Vemos mobiliario descolgado, con colores mucho más fuertes, se elimina definitivamente, no se elimina, digamos, llamémoslo, ese tipo, digamos, de espacio que es absolutamente rígido, sino que se puede llegar a complementar con muchos otros tipos de usos o muchos tipos de espacios que promueven una dinámica completamente diferente. Imagínense, digamos, una retroalimentación al equipo de trabajo que ustedes puedan llegar a tener. Tienen que darles una mala noticia o tienen que darle una retroalimentación de pronto a algún miembro. Entonces, de hacerlo en la sala súper mega formal a poderlo hacer en un espacio que les pueda de pronto llegar a, llamémoslo, generar alguna especie, digamos, de zona o espacio que promueva la empatía, pues es muchísimo más ganador. Espacios absolutamente informales en las circulaciones, donde la gente puede ir caminando y se encuentran o ven algún spot donde se pueden sentar, tener una llamada, que promuevan también que la gente se conozca. Ahorita es increíble, pero en muchas empresas que hemos estado de pronto pudiendo intervenir de 2020 para adelante, muchas empresas, por todo el tema de pandemia, los trabajadores en sí no se conocen entre ellos. Y eso es increíble, porque se conocen se conocen la voz o se conocen a través de una llamada, pero cuando ya se encuentran, no habían generado, digamos, ese tipo de interacción. Hoy día las empresas están muy enfocadas a que este tipo de cosas pasen. Espacios muchísimo más relajados como itinerantes donde la gente puede llegar a tener nichos donde trabajen o donde puedan sentarse a tomar un café y hablar de cualquier tema, o donde pudieran llegar a tener una reunión de pronto un poquito más informal con todos los elementos que esto conlleva. Mobiliario que definitivamente también está en la capacidad de adaptarse de acuerdo a una cantidad de condiciones acústicas
incluso a nivel de concentración. Tenemos mobiliario que también, o se puede llegar a desarrollar también mobiliario flexible, que se puede llegar a, llamémoslo como a descolgar o a sacar, digamos, de algunos nichos donde la gente pues puede llegar a tener una dinámica diferente, por ejemplo, una sala tipo Scrum o una sala de brainstorming o una sala de design thinking. Todo ese tipo de funciones que son muy inherentes a los procesos, digamos, específicos de una empresa, pues se tienen que ver reflejados en los espacios. Por lo tanto, esas dinámicas corporativas, tal cual como hay muchísimas dinámicas en otros factores o en otros sectores que nosotros tengamos como el entretenimiento, la educación, la vivienda, etcétera. Todo este tipo de elementos pueden hacer que finalmente la arquitectura responda a cada una de estas tipologías. Por lo tanto, digamos, el mobiliario y demás pues puede llegar a ser así de diverso y hay muchas alternativas que se pueden llegar a desarrollar. Espacios, por ejemplo, también de concentración. En algunos casos, y es increíble, hemos visto casos de oficinas de 1.400 puestos de trabajo. Hoy día, con la misma área, se han ido a 60, 70, 80 puestos de trabajo. Uno se pregunta, digamos, sobre esto. La razón de esa reducción en términos de cantidad es la recualificación para que estén esos puestos de trabajo, pero que haya zonas donde la gente pueda llegar a interactuar. Puede ser una zona ¿Listo? Ahora sí. Regresamos de cortes comerciales del patrocinio Ciudad del Saber. ¿Listo, Edu? Listo, sí. Vale, gracias. Qué pena con ustedes, tuvimos ahí un tema técnico que mejoramos. Entonces, salas de concentración, estamos hablando en algunos casos de salas, por ejemplo, donde se pueden llegar a ver o se pueden llegar a ver espacios de crisis, de respuesta inmediata. Tenemos algunos otros donde pueden haber nichos o donde pueden llegar a ver como espacios donde la gente coge y generen como lugares de encuentro, foyers antes de las salas de reuniones para que la gente pueda encontrarse o puedan llegar a interactuar antes de entrar a los espacios. Podemos tener nichos donde la gente también se acueste a dormir, donde la gente pueda llegar a descansar. Este es un caso conceptual de Uber, donde la gente tenía nichos donde podían llegar a tener una conversación absolutamente privada y donde pudieran llegar a tener una interacción o la verdad incluso hasta poder dormir. Antes la gente lo veía como algo malo, pero esto ya se ha visto como algo bueno en algunos casos. La interacción o estos espacios flexibles con alguna cantidad de elementos también texturizados o de colores tipo o de texturas tipo madera o de diferentes colores que también ayudan un poco a este nivel de interacción, incluso hasta algunas hamacas. En la parte educativa también hemos visto tableros o elementos absolutamente móviles que se adaptan con la arquitectura y este tipo de adaptaciones ayudan a promover que, por ejemplo, en este caso los niños puedan llegar a tener
o puedan llegar a modificar, digamos, las cosas y puedan apropiarse muchísimo más del espacio. Si la arquitectura es dinámica, si la arquitectura también es absolutamente flexible, a través de la misma pueden llegar a aprender, y para esto están los mismos elementos a nivel de mobiliario, están de elementos energéticos. Hay una cantidad de elementos que ellos sencillamente los adaptan de acuerdo a su función, y eso les ayuda también a su aprendizaje. Son diferentes fotos del Colegio Anglo, donde pues la arquitectura queríamos que la arquitectura tuviera ese tipo, digamos, de relación. En algunos casos también columpios, etcétera. Ahora, una segunda tendencia, un segundo elemento absolutamente predominante son las estructuras horizontales. Esas estructuras horizontales, y también creo que muy común, y ya estamos muy asociados a que ya las empresas no estaban generando, como en esa época hablábamos de baby boomers, las oficinas gigantescas donde tenían, digamos que, sala de reunión gigante, su baño, su puesto de trabajo enorme, sino que desde la cabeza hasta el último trabajador de pronto de apoyo que pudiera haber en una empresa, empieza a reducirse o a cerrarse un poquito esa brecha, generando que la estructura sea muchísimo más horizontal, menos vertical, y de esa forma puedan llegar a tener una reducción en sus jerarquías y un mayor dinamismo dentro de las actividades que se van desarrollando en la empresa, y de esa forma los trabajadores se sienten mucho más empoderados. Hay ideas bastante importantes que también surgen digamos, de muchos trabajadores absolutamente diversos, no solamente las cabezas. Entonces, este tipo de elementos también son bastante importantes, son bastante comunes en el tipo de empresa, digamos, actual que hay. De las empresas actualmente que se desarrollan, y las tecnológicas fueron las que empezaron a llevar un poquito esa parada. Empezaron a eliminarse las salas de reunión, las oficinas, perdón, incluso también las salas de reuniones que estaban todas, absolutamente todas, cogiendo la fachada, para empezar a tener como una especie, llamémoslo, de apertura o de democratización, llamémoslo, de los espacios con visuales y con muy buena iluminación, de forma tal que ayudaban a que las personas en cualquier punto que estuvieran dentro de unas oficinas pudieran llegar a tener acceso a la visual, a la iluminación, y esto les ayudara significativamente con todos los temas de ciclo circadiano que les ayudaban a condicionar todos sus temas metabólicos, de sueño, incluso hasta de estrés, precisamente por tener esta correlación con todos los temas naturales. Vemos que en algunos casos de pronto, independientemente abierto, con sus puestos de trabajo y demás, en algunos casos incluso logra ser sobrio, dependiendo el tipo, la naturaleza del concepto, del proyecto que éste tiene. Hay proyectos un poquito más, digamos que como diversos, y empiezan todas estas zonas de pronto a localizarse más hacia el núcleo de los proyectos, más hacia el núcleo de las edificaciones, para poder liberar todas estas fachadas, para poder que la gente que está durante la mayor cantidad del tiempo en un puesto de trabajo pueda llegar a tener conexiones con. Empieza a aparecer de pronto también mobiliario un poco diverso, el tema de una sala de reuniones en una casita, en un proyecto que tiene también un concepto especial. Empiezan a aparecer todos los temas de branding, palabras que son absolutamente poderosas para cualquier marca, que son características de ellos. Ya vemos que ese tema de misión y de visión de las empresas, eso prácticamente ya ahorita está desapareciendo, porque nadie se aprende eso, y muchas veces eso ni siquiera está tan ligado como a la cultura, como si lo está de pronto 2 o 3 conceptos que sean absolutamente inherentes a una empresa. Y vemos pues básicamente que si antes teníamos oficinas con 5, con 10, con 15 oficinas cerradas, hoy día si acaso permanece una o dos. Y vemos grandes tecnológicas, como en el caso de Facebook, por ejemplo, con Mark Zuckerberg, que él, por ejemplo, tiene su zona o su espacio absolutamente integrado con todo el resto de los programadores, y es un puesto de trabajo más. Ahora, la tecnología como protagonista. Y creo que la pandemia definitivamente aceleró esto. Incluso algunas de las empresas que más tuvieron repuntes o que más tuvieron de pronto una aceleración en cuanto a su uso fueron justamente en pandemia todas las empresas tecnológicas que pudieron ofrecer o potenciar sus servicios. Vemos que
plataformas de streaming como Disney Plus, como Netflix, como Prime Video, entre muchísimas otras, empezaron a acelerar bastante fuerte en la medida que la pandemia pues llegó. Entonces la tecnología como protagonista, vemos también cosas de teleconferencias, Microsoft Teams, incluso en el sector educativo, vemos Slack, vemos Zoom, entre otras, e identificamos que la tecnología pues finalmente es de una adopción tan rápida que hoy día cada avance pues digamos que va sucediendo y va solventando una cantidad de problemas digamos cotidianos que existen, y lo positivo de esta es que además de solucionarnos ese tipo de problemas, se empiezan a volver o son de una adopción bastante rápida, por lo tanto la gente las da por sentados una vez ya están. Es decir, hoy día ya damos por sentado tener una conexión medianamente estable, medianamente rápida a Internet. Hoy ya de día, si nosotros nos conectamos a cualquier tipo de servicio y se cae porque o no nos funciona durante unos minutos, como puede ser el banco, puede ser pedir un servicio de transporte, etcétera, nos frustramos de forma inmediata porque ya estamos acostumbrados a que la tecnología esté ahí. Por lo tanto, en este tipo de espacios de trabajo también identificamos o incorporamos o buscamos, digamos que en los procesos de diseño, siempre que se mantenga la tecnología como una punta muy relevante dentro de todo el proceso de diseño o el proceso de consolidación de cada uno de estos espacios que así lo puedan llegar a requerir. Y para esto también incluso han evolucionado bastante fuerte todos los temas tecnológicos relacionados con temas de iluminación o temas de control de iluminación o temas, por ejemplo, de persianas o temas, por ejemplo, de teleconferencias o los temas de sonido, de ambientación, entre muchísimas otras cosas. Hay algunos que incluso a nivel conceptual también alcanzan a permear o a volverse, digamos que bastante, llamémoslos como conceptuales, a nivel de poder mantener o esa tecnología se representa incluso también como un concepto dentro del diseño, como es el caso de Microsoft o el caso de Cine Colombia, estos diseños pues de arquitectura interiores, donde por ejemplo acá muestran en el caso de Cine Colombia una cantidad de carteleras o de imágenes que están mostrando o están evidenciando lo último que está en el cine, lo último que se está proyectando, y esto tal cual como cuando uno va al cine y va por una película y termina antojado de otras 4 o 5, también pasa en las oficinas de Cine Colombia, que es un gran cine en el colombiano, que es casi que equiparable a Cinemark, pero un poquito más local. Y este tipo, digamos, de elementos tecnológicos ayudan a promover el tipo de concepto, en algunos casos ligados también al mobiliario, ligados, digamos, que a otros elementos adicionales, o ligados también a temas de publicidad o a sitios, digamos, donde haya salas de ventas o algunos espacios donde se genere algún tipo de comercialización, incluso resaltando algunos temas también de producto, que esto también nos parece, digamos, muy importante resaltar. En algunos casos, las empresas tienen predominantemente un servicio, en algunos casos tienen predominantemente un producto, y muchas veces esa aproximación que se tiene entre un producto o un servicio pues pueden llegar a ser muy diversas en cuanto a cómo la arquitectura responde y qué es lo que se podría llegar a mostrar o evidenciar cuando nosotros tenemos una parte de ventas o de pruebas o de cualquier otro tipo, digamos, de dinámica, no solamente el computador, sino cualquier otro tipo de dinámica donde tengamos de visitante a una gran superficie o a un socio estratégico o al cliente final que pues sencillamente está ahí dentro. Para esto pues nuevamente digamos que se puede llevar ese servicio o ese producto casi que a las oficinas para que pues pueda ser absolutamente digamos que relativo su uso, y para esto pues hay espacios demasiado diversos. La tendencia número 4 de las 5 que que vamos a hablar hoy es todos estos espacios que promuevan absoluto bienestar. Entonces vemos que los temas de sostenibilidad como LEED, como EDGE, ya son un must. Vemos que temas como WELL y como FitWell ya son como un deseable, porque la arquitectura venía teniendo, o este tipo de procesos de consultoría y todos estos análisis, venían teniendo un gap gigante en la parte del ser humano. O sea, están muy enfocadas y igual es bastante bueno,
pero están muy enfocadas a los temas de sostenibilidad desde el punto de vista de la naturaleza, de los ahorros, etcétera. Y eso está muy bien, pero la parte del ser humano se podría cubrir de otra manera diferente y empezó a haber como una especie de enfoque bastante interesante sobre esto. Entonces, los temas de sostenibilidad hoy día ya incluso por normativa de cada país son bastante más estrictos, pero empezó a volverse los temas de bienestar un poco más allá. Se empezaron a incluir gimnasios, se empezaron a incluir espacios, digamos, de interacción un poco más activos, todo esto, digamos, enfocados en bienestar. Este es un ejemplo desarrollado por AEI, que es una desarrollada por Arquitectura de Interiores en Colombia, que es una cervecera. Esto era Bavaria, que luego fue comprada por SAP Miller, que luego fue comprada por AB InBev, y tenía, por ejemplo, unos espacios muy enfocados a ligarse con todos los temas de biofilia. Tenemos, por ejemplo, un Globan también de Arquitectura de Interiores, donde tenía, por ejemplo, algunos espacios como céntricos donde estaba la vegetación, donde la gente confluía, donde la gente podía llegar a tener cierto nivel de dinámica o cierto nivel de uso de este tipo de espacios, donde se generaba esa integración y se generaba nuevamente ese concepto de biofilia. Algunos espacios también muy ligados desde el punto de vista de educación, algunos casos también en barras encubiertas. Este es un ejemplo también del mismo proyecto de AEI llamado Glow Bar, y este Glow Bar lo que tiene acá también es una cafetería que es absolutamente integrada con la vegetación y con la vista, y con un espacio donde la gente fácilmente un viernes se quedan, así sea 1 hora, 2 horas, a socializar con sus compañeros, a conocerlos mucho mejor, a reducir, digamos, su estrés y a tener también un salario emocional bastante importante. Conceptos, por ejemplo, muy ligados con este proyecto que se llama Biofilia, que tiene también una cantidad de elementos de madera, tiene una cantidad de elementos verdes, incluyendo, por ejemplo, el muro, que ya deja de ser muro y se termina volviendo una especie de panel móvil donde muestra, por ejemplo, o hace o emula lo que podría llegar a ser una piedra. Algunas salas o algunos espacios, por ejemplo, que son un poco más literales a nivel, digamos, de biofilia, pero algunos otros que, por ejemplo, en este caso, el proyecto se llama Biofilia, habían algunos espacios que, por ejemplo, eran muy relativos a páramo o a selva o a volcán. Entonces, como tanto los muros, los muebles, como también la iluminación, etcétera, empieza a volverse relativa. Hay algunos que eran más como glaciares, entonces también como la iluminación, en este caso con TensoFlex, pudo hacer como alguna representación de algunos elementos naturales. La sala lava, que muestra también cómo va cayendo y va marcando como una serie de meandros en el cielo raso. El caso, por ejemplo, y este es un caso bastante importante o bastante interesante de selva, en este caso estamos hablando que el cielo raso, que tiene también como unos textiles que van cayendo y que tienen la iluminación incorporada, van generando también como ese efecto de selva sin ser tan literales, pero llevando la abstracción de algunos de estos a cada uno de los espacios, pues sin contar también la mesa, pues que hace como la emulación de una madera tipo roble. Algunos espacios, estamos hablando acá todavía de la tendencia de los temas de bienestar, que están, llamémoslos también, muy ligados a la productividad, el confort y el descanso de la gente. Entonces, antes veíamos que era muy inusual ver que la gente en un espacio de trabajo, por ejemplo, durmiera. ¿Por qué? Porque se veía algo mal, la persona no está durmiendo en su casa, llegó a dormir a la oficina. Pero cada día esto se ha revertido y hoy día ya se ve como algo bueno. ¿En qué sentido bueno? Y es que desde que la gente se levanta hasta que la gente se acuesta, siempre la gente va en picada. O sea, llegan con mucha energía a las 3, 4 de la tarde, ya están muchas veces bloqueados. Entonces la gente que puede o tiene un espacio en una oficina donde pueden llegar a dormir media hora, 1 hora, tener un power nap al mediodía, no solamente va a trabajar más productiva en la tarde, sino que adicionalmente va a trabajar
mucho menos estresada, va a ser muchísimo más efectiva en lo que haga, va a reducir una cantidad también de enfermedades ligadas a todo el tema de estrés y nuevamente también es una parte del salario emocional de estos poderlos llegar a tener un espacio de estos, y cuando salga una oferta laboral donde le pagan de pronto lo mismo, un poquito más, pues va a pensar como en todos esos posibilidades, llamémoslos, o criterios que pueden llegar a tener en su oficina en particular. Sitios, por ejemplo, de masajes, si tienen espacios de masajes donde la gente eh, pueden llegar a tener un convenio corporativo para poder hacer, digamos, como alguna serie de sesiones, espacios de pilates o espacios de spa o espacios de gimnasio. Son temas inherentes a los temas de bienestar. Ese es, por ejemplo, el equipo de trabajo de AEI que desarrolló este proyecto, que es de Johnson Johnson. E incluso tenía salas de masajes donde la gente pudiera llegar a tener una pequeña rápida sesión. Todos los temas de gimnasio, todos los temas de bicicletas, incluyendo todos los temas de iluminación y demás que van conceptualmente muy ligados a temas de terrazas, temas de biofilia, entre muchos, digamos, conceptos que van, como estamos hablando, ligados a temas de bienestar y a la estética o al concepto de las oficinas, incluyendo en algunos casos se han desarrollado hamacas, se desarrollan espacios itinerantes donde la gente puede llegar a tener como cierto nivel de dinámica dentro de, o sitios, por ejemplo, ese es otro caso muy interesante que es el de WPP, que tienen una serie de altavoces o tienen una serie de elementos que también llevan a hacer la emulación de lo que para ellos es una empresa o lo que es una empresa de publicidad, una empresa de diseño que tiene algunos de estos objetos incorporados y logra promover absolutamente la marca y la diversidad, digamos, de su marca. En algunos casos incluso, y en esta foto de pronto no se evidencia también como por el ángulo y porque está medio cubierto, pero en el costado izquierdo, digamos que además de todos los temas de tecnología, de juegos que promuevan movimiento, de la mesa de ping-pong, también hay una batería electrónica, por ejemplo, eso ayuda también a que la gente tome una clase o tome una sesión con audífonos sin molestar absolutamente a nadie, y pues es algo que para una empresa la verdad es mínimo, pero es muy poderoso en términos de uso y de salario emocional. Espacios o nichos donde también la gente va a poder tener cierto nivel de uso para poder tener juegos electrónicos o para poder dormir o para sencillamente hablar con algún compañero. Y son espacios que muchas veces incluso para las empresas se terminan volviendo o son residuales, pero que ya una vez diseñados empieza a demostrarse toda esa gestión del cambio y todos esos espacios que pudieran llegar a potenciar cierto tipo de dinámicas diferentes dentro de sus empleados. Y la quinta tendencia, digamos, de estas, es el establecimiento de vínculos emocionales. Para estos vínculos emocionales, no solamente está la parte de bienestar, la parte de jerarquía, la parte de espacios flexibles que ahorita vimos, sino vemos que va muchísimo más allá. Entonces, ¿qué necesitamos para que la gente llegue, entre, vea una recepción de su empresa y cuando vea esa recepción le dé no solamente la motivación de poder o de quedarse ahí y poder trabajar y hacer, digamos que con esa identidad, poder hacer un trabajo con la identidad llevándose la camiseta de esta empresa o de esta marca? Por ejemplo, en este caso de GSK, también en un proyecto de AEI, tenemos acá toda una marca que está girando o toda una recepción y un desarrollo, digamos, interior que emula algunos de esos, llamémoslos, de esos colores corporativos, de esa intención de diseño, también sus formas, en algunos casos lo redondeadas como su logo, y empiezan este tipo de detalles a marcar como algunas alfombras o algunas zonas donde estamos llevándonos la marca, donde las estamos imprimiendo ahí y donde la gente puede llegar a tener una dinámica siempre sabiendo que están en ese espacio y que ese espacio también corporativamente los está representando. Algunas frases también muy utilizado en algunos casos con algo de arquitectura o de elementos, digamos, locales a nivel de diseño, a nivel de tipografías, etcétera. En este caso, ahí también estamos hablando de una empresa como Red Hat que nos muestra o que nos ayuda a identificar una serie de elementos como las nubes de los cielos rasos
que tienen, digamos, diferentes formas y diferentes texturas, incluyendo por todos los servicios técnicos. Y este, por ejemplo, es una muy buena emulación a nivel, digamos, conceptual de lo que es un servicio de la nube, como es el servicio de Red Hat. Entonces vuelve y tiene como estas nubes y estas morfologías, y eso ayuda también a marcar algunos espacios que son bastante importantes. Diagonales en iluminación, o sea, no solamente lo físico tipo drywall, tipo el muro o el cielo o la alfombra, va desde el mobiliario, va desde la iluminación, digamos en este caso va incluso desde el frost del vidrio que nos ayuda a generar una protección para que la gente no se vaya a chocar, entonces también es un elemento que puede llegar a ser conceptual. Este es un caso como el caso de Globant, también de AI. En este proyecto, por ejemplo, no solamente están estos pasillos llenos de iluminación que ayudan a hacer que la gente se sienta pasando, digamos que por un espacio bastante marcado, bastante resaltante, sino que sus diferentes espacios como salas de reuniones, por ejemplo, van ligadas a lo que en ese caso se están desarrollando como zonas de juegos. Es decir, este Globant desarrolla juegos. Globant es una empresa que desarrolla temas de software, y dentro del software también hay una línea bastante grande que es toda la parte de juegos. Entonces vemos salas como esta que seguramente emula a un juego. Tenemos la sala Pikachu, tenemos una sala de Mario Bros, que es la del costado derecho, tenemos una sala Tomb Raider. Es decir, empieza a llevar cada uno de estos elementos de lo que hace su empresa, y por eso volvemos y reiteramos el ejemplo como para entender un poco la contextualización o la inmersión, digamos, de ese espíritu o de esa empresa en lo que viene de una manera ser lo que es la arquitectura. Y en este caso, si le cambiamos nuevamente el logo o el nombre de la empresa en la entrada, pues ya va a dejar de ser un Globat. Vemos algunos elementos un poco diferentes. Este es un toro mecánico donde la gente no creo que diariamente, pero sí de vez en cuando seguramente van a hacer torneos con el toro mecánico a ver quién se queda mucho más tiempo en el toro mecánico sujeto. Parte, digamos, de una oficina, pareciera como un centro comercial, pero es una oficina, y es un elemento tan distintivo porque además alrededor hay una barra, es un bar, y esto pues llama la atención no solamente de los empleados, sino de los visitantes y todo el mundo. Entonces se vuelve un tema bastante predominante, y es algo nuevamente distintivo. Muchas veces la arquitectura se desarrolla bajo algunos parámetros y a los 2, 3, 4, 5 años incluso este tipo de cosas empiezan a volverse obsoletas y empiezan a ser reemplazadas por otras nuevas. Vemos como los muros incluso o las columnas cambian, salas como la sala Venom o salas, digamos, que como ahorita veíamos en el caso de los juegos, empiezan, digamos, estas a cambiar, las salas de Mario Bros que hablábamos, y son en términos generales espacios que mutan. Hay otros casos de pronto un poco menos literales en cuanto a sus salas de reuniones y otros, pero que también, a pesar de ser espacios bastante corporativos, ese es el caso de Sanofi, de ahí, que tiene una inclusión de algunos elementos muy importantes como elementos urbanos, como los grafitis. Y esto también es bastante interesante. ¿En qué sentido? Y es que empiezan a haber elementos urbanos que tienen un tema de marca, colores de marca o algunas formas o imágenes de la marca, pero que son igual urbanos y que son bastante significativos. Entonces la gente ya conoce dónde está el graffiti. Por lo general son espacios donde el tipo, digamos, de uso o el tipo, llamémoslo, de dinámica es absolutamente común. Y en algunos otros, este es por ejemplo una Adidas de Gensler, que es bastante interesante también. Tiene, por ejemplo, el graffiti con todos los elementos de la marca de Adidas, su gorra, no ve todos los elementos de branding, y los elementos de branding tienen, llamémoslo, como todos sus, no sé, el muñequito de evacuación tiene tenis Adidas y gorra Adidas. El logo que me está mostrando un tema de basuras, de punto ecológico, tiene el muñequito también una camiseta Adidas dentro del desarrollo, digamos, de branding bastante específico que este tiene. Entonces vemos que incluso hasta el mismo tipo de, llamémoslo, el mismo tipo de graffiti o el mismo tipo de desarrollo
empieza a tener como cierto tipo de criterio absolutamente ligado a esa espiritualidad, así como cualquier hall o cualquier pasillo que puede llegar a tener un tipo de uso. En algunos casos un poco de empresas tecnológicas, algunas, por ejemplo, un poquito más sobrios, como Prodesa, que tiene como una parte, digamos, de vivienda, en algunos casos, y es un reto también cuando tenemos empresas de dos marcas diferentes confluyendo en una misma recepción, también es interesante, o sitios, digamos, de plaza pública o de plaza urbana, donde también hay unos elementos que convergen, donde la intención última es que lleguen cierto tipo, digamos, de personas o de usuarios que vengan a integrarse y vengan a potenciar esta zona o este tipo de espacios. En algunos casos un poquito más literales, llenos de muestras o llenos de libros, en algunos casos de pronto un poquito más formales, pero pues en absolutamente todos los casos un espacio que busca la integración. En algunos incluso hasta este tipo de espacios que son como tipos de salas de reuniones se terminan volviendo a veces los mismos jueves o viernes, y eso se ve bastante en los coworkings, espacios incluso de tomarse una cerveza o de que hacen un viernes de carnes o de asados, entonces terminan haciendo como una especie de evento. Y esto nuevamente es algo que promueve ese tipo de salario emocional y es algo que va absolutamente, digamos que ligado con esa sensación de marca cuando la gente está en estos. O en algunos casos abstracciones y unas abstracciones bastante interesantes. Este es un caso, este es un ejemplo de un proyecto que tiene una especie de concepto de foliage, pero también la otra marca, si se fijan, son dos marcas diferentes, tenía todo un tema, digamos, de agua. Entonces, en este caso, mezclando las dos, si bien tiene un tema de ondas y de agua y digamos de un tema de un concepto que se complementa al de vegetación, la vegetación también a través de estas ondas es como si le hiciéramos el corte a un foliage y tuviéramos los dos integrados en un mismo concepto donde la iluminación y los colores ayudan a tener o a promover lo que en este tipo de casos, en esta recepción, pues es un espacio bastante importante. Ya incluso hasta con la literalidad de unos troncos que los llegan a tener. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Son, digamos, algunos de los ejemplos o de las experiencias de lo que nuevamente les comentamos. Son tres dentro de muchísimos, incluso más elementos que las confluyen, pero donde evidenciamos que es como el punto de intersección entre lo que es una tendencia actual de diseño con una nueva generación, dentro de lo que es la espiritualidad de un proyecto que llega a recoger como todas las empresas, todo el espíritu, digamos, de la empresa o de una marca o de alguna locación para poder ser consistente, digamos, su arquitectura con lo que es su espíritu y de esa forma llegar a las personas. Y tercero, algunos elementos, digamos que muy contemporáneos a nivel de pandemia o a nivel de recualificación y a nivel de producción de bienestar. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias, arquitecto Alejandro. Muy inspirador, como siempre, sus conferencias, me imagino que sus estudiantes ahí están muy contentas y de seguro, ahí las escuchamos, y de seguro el público que nos acompañó en Zoom también. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o alguno de sus estudiantes ahí tendrá alguna pregunta. Acá creo que hay una pregunta. ¿Qué piensas sobre los cubículos? Me están preguntando. He visto he entrevistado a un par de personas sobre su espacio de trabajo y me han contado que prefieren mucho más cubículos que espacios abiertos porque crea desconcentración y realmente no quieren hablar con sus coworkers. No sé si de pronto se alcanzó a escuchar la pregunta, Eduardo. ¿La puede repetir brevemente, por favor? Espera que la van a volver a formular. Que algunas personas prefieren más cubículos en vez de espacios abiertos porque piensan que es como que te puede distraer bastante y algunos solo no quieren hablar con sus coworkers. Así que mi pregunta es, ¿qué piensas sobre los cubículos estar incluidos en oficinas hoy en día? Para esto, lo interesante de esta pregunta es, realmente creo que las oficinas hoy están en su gran mayoría buscando que la gente no tenga realmente que elegir, sino que tenga de dónde elegir. Es decir, no tiene que ser realmente o un cubículo cerrado o tiene que ser absolutamente abierto.
Esto quiere decir, en las dinámicas que una persona puede llegar a tener durante un solo día de trabajo, donde debe estar concentrada de pronto en algunos documentos que debe sacar de forma prioritaria y donde no tiene que sacarlos con nadie más, sino es un trabajo propio, pero en la tarde puede llegar a tener, o a la media hora, puede llegar a tener un tipo de reunión o de dinámica con otro grupo de trabajo, donde de pronto el tema es más colaborativo, donde de pronto un día quiere llegar a sentarse con su equipo de trabajo, pero hubo otro día donde quiere, independientemente de las funciones que deba desarrollar, quiere ese día llegar a sentarse solo, sencillamente a trabajar. Digamos que la idea de los espacios de trabajo que ahorita se están desarrollando es que puedan haber, digamos, de los dos tipos y la gente pueda llegar a tener una elección en cualquiera de estos, dependiendo estas y muchas otras variables que pudieran llegar a tenerse. Entonces, creo que en este tipo de casos no sería como uno es bueno, uno es malo, sino sencillamente son diferentes y los espacios o las oficinas en su conjunto promueven que haya los suficientes de cada una de las tipologías y otras tipologías para que la gente, de acuerdo a sus funciones, a su dinámica, incluso hasta el genio o el mood de su día, puedan llegar a escoger entre unos y otros. Un poco de psicología, sí. Perfecto. Bueno, no sé si alguna otra estudiante tiene alguna pregunta, algún otro estudiante. De no ser así, le agradecemos nuevamente, arquitecto Alejandro, por compartir esta, como les dije anteriormente, inspiradora conferencia con los estudiantes y con el público que nos está acompañando. Buenas tardes a todos. Me gusta, muchas gracias a ustedes.